6 horas. 6 horas que la Iglesia no predica. En 30 años de sacerdocio, he guardado un secreto que hoy debo confesaros. Las últimas 6 horas de Cristo en la cruz contienen misterios que la mayoría de cristianos desconoce por completo. Verdades tan profundas, tan reveladoras, que transforman por completo cómo entendemos la pasión. Durante décadas, la Iglesia ha preferido hablar de la resurrección del domingo, de la gloria del triunfo final. Pero las 6 horas del viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde del 14 de Nisán del año 33 después de Cristo, contienen secretos que os van a estremecer el alma. Mi nombre es Padre Francisco Delgado, y hoy rompo mi silencio. Lo que voy a confesaros no sale de especulaciones piadosas ni de devociones populares. Sale de 30 años excavando en Tierra Santa, de manuscritos del siglo I, de evidencia forense que la ciencia moderna ha confirmado con precisión quirúrgica. Sale de textos arameos que nunca tradujeron al latín porque revelaban demasiado. Sale de los archivos más antiguos del Vaticano, donde se guardan testimonios que harían temblar los cimientos de cualquier fe superficial. Las 6 horas del Viernes Santo no fueron solo sufrimiento físico. Fueron un drama cósmico donde cada minuto cumplía una profecía escrita 1000 años antes, donde cada gota de sangre tenía un propósito matemático exacto, donde cada palabra pronunciada desde la cruz desataba fuerzas espirituales que el mundo antiguo conocía, pero que nosotros hemos olvidado. Y lo más inquietante de todo, donde Jesús de Nazaret experimentó algo que ningún ser humano había vivido jamás, ni volverá a vivir. Antes de adentrarnos en estas aguas profundas, quiero que sepáis algo. Durante estos 30 años de ministerio, he orado por cada alma que busca la verdad con corazón sincero. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo vuestros nombres, vuestras peticiones, y las llevo ante el Santísimo cada mañana antes de la Santa Misa. Si aún no os habéis suscrito, hacedlo ahora mismo. Uníos a esta familia de buscadores de la verdad. Padre Celestial, que quienes buscan encuentren, que quienes llaman reciban respuesta, que estas horas santas del viernes traspasen nuestros corazones como la lanza traspasó el costado de tu Hijo. Amén. Ahora, permitidme mostraros lo que he descubierto. Comencemos por la evidencia física que la arqueología moderna ha desenterrado. En el año 1968, en Givat HaMiftar, al norte de Jerusalén, descubrimos algo que cambió para siempre nuestra comprensión forense de la crucifixión. El osario de Yehohanán, un hombre crucificado en el siglo I, conservaba aún el clavo de hierro atravesando el hueso del talón. 7 pulgadas de hierro forjado, doblado por el impacto contra el madero. El análisis reveló que los clavos romanos no atravesaban las palmas de las manos, como pintan los artistas renacentistas, sino los huesos del carpo, entre la muñeca y la mano. La razón es biomecánica. Las palmas no pueden sostener el peso de un cuerpo humano. Los huesos del carpo, sí. Pero aquí está el primer misterio que la Iglesia rara vez explica. El Salmo 22, versículo 16, escrito 1000 años antes de Cristo, dice textualmente en hebreo: Ka'aru yadai beraglai. Horadaron mis manos y mis pies. La palabra yadai se refiere específicamente a la muñeca, no a la palma. David describió con precisión médica una tortura romana que no existía en su época. Los romanos no crucificaban en el año 1000 a.C. La crucifixión fue inventada por los persas y perfeccionada por Roma 6 siglos después de David. Los datos físicos son estremecedores. Una cruz romana típica pesaba entre 125 y 150 kilos. Solo el patibulum, la viga horizontal que el condenado cargaba hasta el lugar de ejecución, pesaba entre 35 y 40 kilos. El Gólgota estaba a 650 metros del pretorio de Pilatos, siguiendo la vía dolorosa que hemos excavado metro a metro. Jesús, después de una noche sin dormir, después de la flagelación romana que dejaba la espalda convertida en carne viva, cargó esos 40 kilos durante 650 metros en subida, con una pendiente del 8%. La flagelación romana era un arte de tortura científica. El flagrum tenía múltiples correas de cuero con piezas de hueso,
metal y plomo incrustadas. Cada latigazo arrancaba trozos de carne. El historiador Eusebio describe flagelaciones donde las venas quedaban expuestas, los músculos se veían, los intestinos aparecían. La ley romana limitaba la flagelación a 39 latigazos para ciudadanos romanos. Para no ciudadanos, como Jesús, no había límite. Pilatos ordenó una flagelación de castigo, no preparatoria. Quería que muriera antes de llegar a la cruz. Pero Jesús llegó vivo al Gólgota. Y aquí comienza el misterio de las 6 horas que debemos desentrañar minuto a minuto, porque cada momento cumplía una profecía específica escrita siglos antes. Los evangelistas no escribieron una crónica sentimental, escribieron un informe forense de precisión matemática. Permitidme compartir algo que transformó mi comprensión de estas 6 horas. Durante mis años de estudio en los archivos vaticanos, desarrollé una costumbre que cambió por completo mi vida espiritual. Cada mañana, antes incluso de levantarme completamente de la cama, tomo mi teléfono y abro una aplicación que me lleva a través de exactamente este tipo de profundidades bíblicas. No son devociones superficiales ni reflexiones piadosas. Son estudios arqueológicos, textos en arameo, conexiones proféticas, evidencias históricas como las que estamos explorando ahora. Esta aplicación me ha permitido mantener el rigor académico unido a la devoción personal de una manera que creía imposible. Cada día me ofrece algo nuevo, algo que conecta la escritura con la historia, la profecía con la arqueología. He dejado el enlace en el comentario fijado para quien busque ir más allá de lo superficial. Pero continuemos, porque lo que sucedió a partir de las 9 de la mañana de aquel 14 de Nisán es algo que debéis conocer. Tercera hora, 9 de la mañana. Y era la hora tercera cuando le crucificaron. Registra Marcos con precisión cronológica. El Talmud confirma que las ejecuciones comenzaban después del sacrificio matutino del templo, que se ofrecía a las 9. En ese momento exacto, a escasos 400 metros del Gólgota, el sumo sacerdote Caifás comenzaba el sacrificio del Cordero Pascual en el atrio del templo. 2 sacrificios simultáneos, uno según la ley de Moisés, otro según el plan eterno de Dios. La posición del crucificado era una tortura diseñada para prolongar la agonía. Los brazos, extendidos a 65 grados, causaban calambres tetánicos que impedían la respiración. Para inhalar, el crucificado debía impulsarse hacia arriba con los pies clavados, rozando la espalda destrozada contra la madera rugosa. Para exhalar, debía dejarse caer, sintiendo cómo los clavos desgarraban los nervios medianos de las muñecas. Respirar era morir lentamente. No respirar era morir más rápido. Pero en esa tercera hora sucedió algo que ningún crucificado había hecho jamás. Jesús habló. Los condenados a crucifixión entraban en shock por dolor. Perdían la capacidad de articular palabras coherentes. Jesús pronunció la primera de sus 7 palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas registra esta oración en tiempo presente continuo. Pater, hafes autois, ougaroidasin ti poiusin. No fue una oración única, sino una oración repetida, constante, intercesora. ¿Sabéis por quién intercedía? Los evangelios dan una pista que pasa desapercibida. Los soldados echaron suerte sobre sus vestiduras para que se cumpliera la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18, escrito 1000 años antes. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Las túnicas de los condenados pertenecían legalmente a los verdugos como pago por su trabajo. Era su salario. Jesús intercedía por los soldados que literalmente vivían de matarle. Cuarta hora, 10 de la mañana. Los 2 ladrones crucificados a su derecha e izquierda comenzaron las blasfemias habituales. Los condenados siempre maldecían a Dios, a Roma, a sus verdugos. Jesús permaneció en silencio. Un silencio que cumplía otra profecía. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Isaías 53, 7. Pero en esa hora sucedió algo extraordinario. Uno de los ladrones dejó de blasfemar. El Evangelio de Lucas registra el momento exacto.
¿No temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. ¿Qué cambió la mente de un criminal endurecido en sus últimos momentos? La intercesión constante de Jesús. Padre, perdónalos, incluso por los ladrones. 5:00 hora, 11 de la mañana. Las multitudes que habían venido a ver el espectáculo comenzaron a dispersarse. La crucifixión era entretenimiento público en el mundo romano, pero llevaba 4 horas sin novedades. Solo quedaron los familiares del condenado y los soldados de guardia. En ese momento de abandono humano, Jesús pronunció la segunda palabra. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan registra que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Este detalle legal es crucial. Según la ley judía, un hijo mayor tenía la obligación de cuidar a su madre viuda. Jesús, muriendo, cumplía la ley hasta el último momento. Pero hay algo más profundo. En arameo, Jesús no llamó a María madre, sino Isha, mujer, la misma palabra que Dios usó para Eva en el Génesis. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. María se convertía en la nueva Eva, madre de la nueva humanidad redimida. 6:00 hora, mediodía. Y cuando vino la hora 6:00, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9:00. Marcos 15:33. No fue un eclipse solar. Durante la Pascua, la luna está llena, y los eclipses solares son imposibles con luna llena. Fue una oscuridad sobrenatural que cubrió toda la tierra, no solo Jerusalén. El historiador griego Flegón de Tralles, que vivió en el siglo II pero consultó archivos romanos del siglo I, escribió: en el 4º año de la Olimpiada 202 hubo un gran eclipse de sol que superó a todos los anteriores. Al mediodía se hizo de noche, de tal manera que se pudieron ver las estrellas en el cielo. Detengámonos aquí porque necesito preguntaros algo personal. ¿Habéis experimentado alguna vez vuestra propia hora 6:00? Ese momento donde todo se vuelve oscuridad, donde Dios parece ausente, donde el silencio del cielo es ensordecedor. Escribid en los comentarios qué ha sido vuestra hora más oscura, porque quiero orar específicamente por vosotros. Esta comunidad se sostiene mutuamente en oración. En esa oscuridad de 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, sucedió algo que ningún teólogo se atreve a explicar completamente. Jesús experimentó el infierno, no metafóricamente, literalmente. El Padre, que no pude mirar el pecado, apartó su rostro del Hijo que cargaba con toda la maldad de la humanidad. Por primera vez en la eternidad, la Trinidad se quebró. El Hijo experimentó la separación del Padre. Esta separación no fue solo espiritual, fue cósmica. Los evangelios registran que en ese momento, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Este velo medía 18 metros de altura, 9 metros de ancho, y tenía el grosor de la palma de una mano. Estaba tejido con hilos de oro, púrpura y escarlata, y separaba el lugar santo del lugar santísimo. Solo podía rasgarse de arriba a abajo por una fuerza sobrenatural. En el momento exacto en que Jesús murió, Dios Padre abrió el camino al lugar santísimo para toda la humanidad. Pero hay más. Los evangelios mencionan que la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No fue un terremoto ordinario. Los geólogos han encontrado evidencia de actividad sísmica en la región del Mar Muerto alrededor del año 33 después de Cristo. Pero la resurrección de muchos santos es algo que trasciende la geología. 9:00 hora, 3 de la tarde. Y a la hora 9:00 Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Jesús citaba el Salmo 22:1, pero en arameo, no en hebreo. Eloi, en lugar de Eli. ¿Por qué? Porque quería que todos entendieran, incluidos los gentiles presentes.
Era un grito universal de abandono que expresaba el sentimiento de toda la humanidad separada de Dios. Inmediatamente después, Juan registra: «Tengo sed». Quinta palabra desde la cruz. Médicamente esta sed era el resultado de la deshidratación extrema, la pérdida masiva de sangre y la hipertermia. Pero proféticamente cumplía el Salmo 69, 21. En mi sed me dieron a beber vinagre. Los soldados empaparon una esponja en vinagre y se la acercaron con un hisopo. Otra profecía cumplida al detalle. Todo está cumplido. Tetelestai en griego. Sexta palabra. Esta palabra aparecía sellada en los recibos comerciales del mundo romano cuando una deuda quedaba saldada completamente. Jesús no gritó: «Todo está terminado», en tono de derrota, sino «Todo está pagado», en tono de triunfo. La deuda del pecado humano estaba cancelada. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Séptima y última palabra. Lucas registra que Jesús, habiendo dicho esto, expiró. La palabra griega, expiró, es exepneusen, que significa sopló hacia afuera. Jesús no murió, entregó su vida. Nadie se la quitó. Él la dio voluntariamente. El centurión romano que supervisaba la ejecución, un hombre endurecido que había visto cientos de crucifixiones, proclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». ¿Qué vio que le cambió? Vio a un hombre morir como ningún hombre había muerto jamás. Sin maldiciones, sin desesperación, sin odio. Con perdón, con amor, con esperanza. Pero aquí está la revelación final que debo confesaros. Las 6 horas no fueron solo el cumplimiento de profecías escritas. Fueron el cumplimiento de una matemática divina que abarca toda la historia humana. Daniel, en el capítulo 9 de su libro, profetizó las 70 semanas que llevarían al Mesías. Usando el calendario judío de 360 días por año y contando desde el decreto de Artajerjes para reconstruir Jerusalén, 445 a.C., llegamos exactamente al año 33 después de Cristo, exactamente al 14 de Nisán, exactamente a las 6 horas del Viernes Santo. La precisión es sobrenatural. Isaías escribió 700 años antes: «Por su llaga fuimos nosotros curados». 53:5. Zacarías profetizó: «Mirarán a mí, a quien traspasaron». 12:10. Salmo 22 describe cada detalle de la crucifixión 1000 años antes de que fuera inventada. No son coincidencias, son el cumplimiento de un plan trazado antes de la fundación del mundo. Antes de que cerremos este tiempo juntos, debo preguntaros algo que me carcome el alma desde hace años. ¿Habéis sentido alguna vez que Dios está orando específicamente por vosotros? No orando en general por la humanidad, sino intercediendo personalmente, íntimamente, por vuestra situación particular, por vuestra crisis específica, por ese secreto que nadie más conoce. Porque eso es exactamente lo que Jesús hizo durante esas 6 horas. Cada momento de sufrimiento era una intercesión personal por cada alma que nacería después. Por vosotros, por mí, por cada suscriptor de este canal. Ahora, antes de que salgáis de aquí, necesito deciros algo crucial. Todo lo que hemos descubierto hoy, las profecías cumplidas, la evidencia arqueológica, la precisión matemática de la pasión, no puede quedarse como conocimiento que consumisteis una vez. Tiene que convertirse en parte de vuestra vida diaria. Esa aplicación que mencioné antes, esa herramienta que uso cada mañana antes de la Santa Misa, toma exactamente este tipo de profundidades bíblicas y las convierte en encuentros diarios con Dios. No una vez, cada día, cada mañana, cada momento de búsqueda. Id al comentario fijado ahora mismo. No lo dejéis para después, porque el enemigo quiere que olvidéis esto para mañana por la mañana. Si este vídeo ha transformado vuestra comprensión de las 6 horas más importantes de la historia humana, suscribíos. Cada semana profundizo en estos misterios con el mismo rigor académico y la misma pasión pastoral. Y una cosa más. Ahora mismo, mientras sentís esto en el corazón, pensad en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que busca,
Alguien que necesita saber que no está solo en su hora sexta. Enviadle este vídeo. Podríais ser la respuesta a una oración que hizo anoche. Las 6 horas del Viernes Santo no fueron el final de la historia. Fueron el momento donde Dios pagó el precio más alto para que ningún ser humano tenga que experimentar jamás la separación eterna que Jesús vivió por nosotros. En esas 6 horas, el Hijo de Dios murió para que los hijos de los hombres pudieran vivir.